Hola, ¿qué tal? Muy buenos días o buenas tardes para todos, dependiendo del lugar donde se encuentren. ¿Qué tal? Mi nombre es Adrián Acuaro, de Trader College. Es un gusto, como siempre, compartir estas sesiones y, bueno, por supuesto, muchas gracias a todas las personas que participan en esta sesión y, lógicamente, muchas gracias a FX Street por esta nueva oportunidad. Bueno, como habrán visto en el texto de la sesión, hoy vamos a hablar de un indicador que yo diría es el indicador por excelencia que tiene el análisis técnico, el indicador que aquellos que llevamos unos cuantos años en el mercado utilizamos para dar un primer vistazo de cómo está el mercado en general, cuál es la tendencia que puede llevar en las próximas horas o en los próximos minutos o en los próximos días, de acuerdo al parámetro que estemos tomando para operar. Y se trata del indicador estocástico, que es un nombre que equivale a la palabra oscilador, sería un sinónimo. Este es un indicador creado por una persona, por George Lane, que bajo la presunción de que cuando un precio cierra, toca un máximo o toca un mínimo, es muy probable que el cierre de ese periodo elegido, puede ser cualquier periodo, desde 5 minutos o un minuto hasta gráficos mensuales, va a tender a tener un cierre muy similar al máximo o al mínimo. Es decir, esto sabemos que generalmente no es así, que hay máximos y mínimos, pero que antes de los cierres de sesión suele haber algún tipo de corrección en dirección contraria. A veces no, pero son muy pocas las veces donde, esto lo podemos ver los viernes, por ejemplo, cuando termina el mercado, que generalmente hay tomas de beneficios o hay cierres que no están necesariamente cerca del máximo o el mínimo de una sesión determinada. Vamos a tratar de pasar directamente a la imagen. Vamos a comenzar con algún par, vamos a utilizar el que generalmente más se opera, el más popular de los pares, que es el euro dólar. Vamos a ver si me van a confirmar, por favor, si se ve bien. Si se ve bien, comenzamos a analizarlo. El gráfico. Acá vemos el par euro-dólar en un gráfico de 15 minutos, o sea, actualmente el precio es de 1,4884, y abajo, debajo del chart, debajo del gráfico, hemos colocado dos versiones del indicador estocástico. Vamos a ampliarlo un poquito, aunque la curva de precios nos quede un poquito más chica, pero para que se vea bien qué es lo que estamos tratando de explicar. El estocástico está compuesto por dos líneas, una de ellas denominada porcentual K y la otra porcentual D, que es una media móvil. Y está hecho bajo una fórmula matemática. No es el objeto de esta sesión hablar de fórmulas matemáticas, pero justamente queríamos mostrarla un poquito. Acá está la fórmula de indicador. Esto daría lugar a otro tipo de interpretaciones, o por lo menos otro tipo de explicaciones. Lo cierto es que puede estar configurado de varias maneras, donde vamos a tener varias versiones del estocástico. Vamos a ver tres de ellas hoy, dos que son las más utilizadas, una de las cuales es el 533. Vamos a configurar nuestro estocástico. Esto es MetaTrader, que es una plataforma que mucha gente utiliza, la mayoría de la gente, donde el porcentual K lo vamos a colocar en 5 y el porcentual D en 3. Hay un slowing, este es un número por defecto que siempre es 3, que es una suerte de filtro que se le pone a estas dos líneas que conforman el indicador estocástico. Este estocástico se denomina rápido o fast en inglés, y como ustedes verán va a dar mayor cantidad de señales que el otro estocástico que vamos a tratar ahora, que es el estocástico 1473, que se denomina slow o lento, y que da menor cantidad de señales. Por supuesto, cuando tenemos más señales de cualquier indicador, estas señales van a ser más en cantidad pero menos seguras, es decir, vamos a tener menos seguridad y van a ser menos sólidas que cuando tenemos un indicador más filtrado, más lento, que va a dar menos señales pero van a tender a ser más seguras. Ahora bien, ¿dónde nos va a dar señal el indicador estocástico?
ustedes verán que hay dos líneas, una de 20 y una de 80, sobre las cuales, sobre la línea de 80, el indicador va a tender a agotarse, es decir, va a tender a estar sobrecomprado un determinado valor, y debajo de la línea de 20 va a tender a estar sobrevendido, con lo cual va a ser inminente a la llegada de estas dos líneas, de 80 y de 20, que el precio cambie momentáneamente o definitivamente de tendencia. Y esto lo va a hacer a una velocidad que justamente va a estar determinada, vamos a ampliar un poquito el gráfico, por la medición de este estocástico, es decir, por la configuración que tenga. Por supuesto, un estocástico lento va a tardar más en dar una señal y el estocástico rápido va a tardar menos en dar una señal. Es un oscilador que se mueve entre 0 y 100, por lo cual nos va a servir en la medida en que el precio no se encuentre del todo en tendencia. Siempre decimos que el estocástico lo que mide son los inicios de tendencia, justamente cuando se cruzan ambos porcentuales, el porcentual K con el porcentual D, y ambas líneas cruzan por encima de 80 en dirección bajista o por debajo de 20 en dirección alcista. Entonces, basados en esta presunción, nosotros podemos colocar operaciones en una dirección o en otra, dependiendo de justamente del tipo de cruce que dé este indicador. Vamos a ver si hay alguna consulta en el medio. Déjeme ver, grilla, ahí se vería un poquito mejor. Si se ve mejor así, vamos a utilizarlo así. La grilla siempre nos ayuda para algún tipo de medición, pero bueno, no hay ningún problema. Entonces, fíjense, acá no por casualidad hemos trazado una línea de tendencia. Este es un gráfico de 15 minutos, donde vamos a achicarlo un poquito de nuevo, donde se ve que hay una fuerte línea de tendencia, fuerte en el periodo que estamos hablando, 15 minutos, y donde ya el precio tiende a quebrar, es decir, hubo un quiebre, una confirmación que finalmente no se dio, y tenemos un mínimo que es muy cerquita de ahora, que está ahora en 1.4878 aproximadamente, y donde el precio, para actuar prudentemente y saliendo del estocástico momentáneamente, debería quebrar esa zona de mínimos para así darnos un ingreso al mercado. Si uno mide los soportes relativos de este gráfico, bueno, se ve que acá hay un máximo importante, un máximo que está muy solito ahí y que se convirtió en resistencia en el momento en que el precio volvió a subir y que ahora se convierte en soporte. Con lo cual, estimamos que por debajo de esta zona de mínimos y de este máximo, podríamos tener una señal de entrada al mercado. Por eso, siempre este indicador, como todos los indicadores en general, es conveniente filtrarlos con otro tipo de indicadores o con otro tipo de elementos. Un indicador solo realmente no nos va a dar una señal demasiado clara, nos va a dar una pista, pero no nos va a dar una señal realmente certera de que el precio se va a dirigir hacia donde estamos operando. Por eso, teniendo en cuenta que es un principio del análisis técnico que nos dice que una tendencia se mantiene vigente mientras no sea reemplazada por otra tendencia, y acá tenemos una tendencia claramente alcista, tal vez con alguna, digamos, aquí ya se empezó a aplanar la tendencia, ya comenzó una suerte de meseta de consolidación, y que acá aparentemente está quebrando esta línea de tendencia, decimos que esta tendencia puede estar siendo reemplazada en los próximos minutos por una tendencia bajista. Y en ese caso es donde aplica el indicador estocástico. Tal vez acá hubiéramos tenido una señal muy buena en el indicador más rápido, el 533, vamos a dejar solamente el 533 por ahora, que es el que más se utiliza además en gráficos más cortos, porque nos sirve para entrar y salir del mercado con a buen ritmo, sin quedarnos dentro del mercado mucho tiempo esperando, y tenemos una señal que nos la dio en esta vela tal vez, en una vela que finalmente después no tuvo realmente éxito, no hubiera sido del todo buena la operación, salvo que hubiéramos esperado a que la señal se consolide. Porque la señal la da en el momento en que quiebran ambas líneas por la zona de 80 hacia abajo. Sin embargo, como el precio ya había bajado unos 20 puntos aproximadamente, le costó seguir, con lo cual volvió a subir el precio, pero la señal siempre se mantuvo vigente. Es decir, si hubiéramos entrado en este punto, supongamos el peor punto de
esta vela, que era el mínimo, en 1.4885, hubiéramos tenido que esperar un retroceso hasta 1.4908, que fue lo que tocó, pero apoyados en que la señal que teníamos en el estocástico era muy sólida, realmente muy buena, porque en ningún momento se ha quebrado. ¿Qué sucede? El estocástico nos puede dar otro tipo de señales también, que son los cruces en el medio, en la zona de 50, entre 20 y 80, pero estas señales realmente no son buenas, es decir, no es efectivo tener una señal alcista como esta, que esté tomada desde, bueno, el nivel 35, como sería este ejemplo, con lo cual sería conveniente esperar a que esta señal se agote. Ahora, puede suceder que el estocástico no llegue a una zona de sobreventa. Acá llegó, por ejemplo, llegó y de una muy buena señal alcista, y en este caso todo indica que esta señal, que nos dio entrada en 1.4885 aproximadamente, bueno, estaríamos en este momento más o menos equilibrados. De todas maneras, algún puntito nos dio, hasta 1.4878, muy poco para lo que le podemos pedir a una señal de 15 minutos, que tendría que estar en el orden de un objetivo de precio superior a los 20 puntos. Es decir, si tenemos un gráfico de 15 minutos, el objetivo de precios, no digo la cantidad de puntos que ganemos, pero el objetivo de precios tendría que estar entre 20 y 25 puntos. ¿Sí? Esto por ahora, en este momento, no se ha cumplido. Y sí, lo que se está dando es una señal en contra ahora, una señal alcista, que de todas maneras, insisto, no es la mejor señal, dado que no se están cruzando las líneas por debajo de 20 en dirección alcista, sino que lo está tomando en el nivel 30-34. Entonces, como todo indicador no es infalible, obviamente, de hecho lo estamos viendo en este momento, pero sí filtrando con otro tipo de elementos, como pueden ser líneas de tendencia. El quiebre de una línea de tendencia nos puede dar una buena señal de entrada al mercado. Acá ya se está formando otra línea, pero en dirección contraria, la línea de tendencia bajista, uniendo estos máximos descendentes, y sí podría ser una buena señal, tal vez, no la que nos gusta, no tomada desde 30 o desde abajo de 20 como nos gustaría, pero si el precio quiebra nuevamente esta línea de tendencia bajista, sí se podría consolidar una señal al alza un poco más fiable. Entonces, se puede combinar con elementos de análisis chartista, como pueden ser líneas de tendencia o inclusive puntos de soporte y resistencia, o también se pueden combinar ambos indicadores estocásticos, donde entra en juego el estocástico lento. Aquí realmente tampoco nos da una buena señal en este momento el euro-dólar en el gráfico de 15 minutos, ambos estocásticos, porque la señal que está dando no es la mejor. Ni el lento ni el rápido están dando buenas señales. Cosa que sí, por ejemplo, se dio hace unas 3-4 horas aproximadamente, antes lo estaba viendo, acá donde tenemos una buena señal. Es decir, ambos estocásticos se cruzaron en dirección alcista desde la zona de sobreventa, es decir, desde abajo de 20, y fíjense que el precio se movió desde 1.4835 y tuvo un máximo en 1.4885, es decir, dio 50 puntos. Es obvio y es clarísimo que prácticamente es imposible entrar en el mínimo de una tendencia y salir en el máximo de esa tendencia. Cuando el precio llega a 1.4885, bueno, uno cree que puede llegar a 1.4950, sin embargo, se sabe que finalmente no es así. Entonces, estas son dos variantes que presenta este indicador, que, insisto, lo vemos como el símbolo de los indicadores y el símbolo de los osciladores. Es el primer indicador que se utiliza cuando uno comienza a analizar el mercado. Vamos a ver si tenemos alguna consulta. ¿Con qué otros indicadores lo podríamos fusionar? Y una buena señal partida de cada extremo y cruzando las líneas. Bueno, el indicador adicional es el que estábamos diciendo antes. Podemos utilizarlo con, no es un indicador, una línea de tendencia sí es un buen parámetro para ver cómo está nuestra tendencia actual. En este momento está retomando una tendencia alcista de precio. A ver si logramos. Denme un segundito, por favor. Vamos a unir bien estos mínimos, estos máximos descendentes, y fíjense, está muy cerquita de quebrar esta mini línea de tendencia, una pequeña línea de tendencia
que se ha formado en 15 minutos. Si lo hace, podríamos considerar como válida esta señal combinada que está dando el estocástico 533 y el 1473. Vamos a ver luego que hay otra versión, que no es nuestra, sino que es, se denomina sistema Di Napoli, que también combina el estocástico con otro indicador que es el MACD. Fíjense, este es un ejercicio que los invito a hacer diariamente. No solamente nos dan señales buenas o malas los indicadores, o en tal caso, no son ni buenas ni malas, pero sí hay que visualizar bien el mercado y sí hay que visualizar cómo están parados los indicadores al momento de darnos una señal. Están lo que se denominan los Golden Cross o cruces dorados. Ustedes vean que cuando se cruzan ambas líneas, se pueden cruzar por la izquierda, como en este caso, donde tal vez vamos a obviar por un momento el resultado de una probable señal. Vamos a dejar este estocástico lento, 1473, y fíjense que tiene gran cantidad de cruces, pero esos cruces pueden ser de los que nos gustan, es decir, los mejores, que son los que cruzan ambas líneas, ambos porcentuales por la derecha, esa pequeña montañita que se forma, y el porcentual acá que está cruzando por la derecha del porcentual D. A eso se denomina cruce dorado o Golden Cross. Y están los cruces que, bueno, tal vez son utilizados también, pero no son los más ortodoxos o los que preferimos para operar, que son los cruces que se dan por la izquierda del porcentual D. Quiere decir que tal vez esta señal no hubiera sido la más sólida, pese a lo cual después se consolidó y el cruce fue realmente bueno, porque cruzó de 80 hacia abajo y llegó a una zona de sobreventa. Sin embargo, fíjense que la intensidad que tuvo, o digamos la cantidad de puntos que se ha movido el mercado no ha sido la mejor. Es decir, no ha sido, a ver, se movió desde esta señal de 1.4865 hasta 1.4835, es decir, hubo unos 30 puntos, mientras que en una señal donde ambas líneas se cruzaron por la derecha, bueno, tal vez acá hubo algún informe o algo que ameritó una caída mucho más importante del precio y se movió unos 45 puntos, es decir, algo ya más coherente con lo que puede dar una señal en el gráfico de 15 minutos. Y otra cosa para tener en cuenta, y esto por eso digo que es muy importante visualizar el indicador, son estos cambios de tendencia, cambios de dirección del indicador en forma de, como decimos en Argentina, P corta, o V, sí, V creo que se dice, nuestra V corta, creo que en todos lados se dice V. Este cambio, este pequeño piquito que se forma desde abajo en dirección alcista, de arriba en dirección bajista, da muy buenas señales. O sea, significa que hay un cambio de tendencia repentino de precio y que nos va a dar una buena señal. Y fíjense que acá se cumple, ojo que no estamos eligiendo ningún gráfico que hayamos preparado de antes, esto es lo que estamos viendo con el mercado en vivo, no es que son gráficos preparados donde las señales son buenas porque se han dado así hace 2 meses, sino que estamos viendo el mercado en vivo, prácticamente en vivo. Estos gráficos de 15 minutos pueden tener 4 o 5 horas de vigencia. Entonces, esas son los pequeños tips que tiene cada indicador, que tal vez no aparecen en los manuales, no aparece, en la utilización diaria, o que uno se olvida de visualizar y de tener en cuenta al momento de ingresar una operación. Pero pueden ser fundamentales, es decir, pueden definir la ganancia o la pérdida de una operación en función de lo buena, vamos a llamarlo así, que sea una señal o no, es decir, lo efectiva que pueda ser una señal. Por eso siempre es conveniente tener en cuenta esos parámetros. Vamos a ver si tenemos alguna consulta. Vamos a analizar también un poquito los canales, aunque están acá dados por una línea de tendencia. Bien, esa B tiene que partir siempre del extremo. Bueno, eso es una buena pregunta. Vamos a sacar este manual porque nos quita un poco nos complica bastante para ver las preguntas. Si podemos explicar algo del Golden Cross. El Golden Cross es simplemente el cruce de ambas líneas, de ambos porcentuales, por la derecha. Usted fíjese, no sé si llega a ver bien el gráfico, pero
el porcentual D, que es la línea punteada, forma una pequeña montaña, ¿sí? Una curva. Y esa curva tiene, por supuesto, dos extremos, o dos costados, el costado izquierdo y el derecho. Si ese cruce se da por el lado derecho, se denomina Golden Cross. Es decir, es una señal que tiene, en principio, o en teoría, una eficiencia o una eficacia, para así decirlo bien, mayor que un cruce que está dado por la izquierda, que podría ser este, por ejemplo. Fíjese que acá el porcentual de K cruza, bueno, un poquito por la izquierda. De todas maneras, la señal no fue mala, estuvo apoyada en una línea de tendencia, con lo cual hubiera sido también un buen cruce para entrar al mercado. Fíjese que acá la señal se da por debajo de 20 en dirección alcista. Y respecto a la otra pregunta, si esa B tiene que partir siempre del extremo, bueno, es lo ideal, por supuesto, ¿no? que vengas del extremo. Si no se da, puede ser válida también, pero fíjese, acá hay una B que se formó en la zona de 20 con el porcentual D por cualquier lado y no dio señal, ¿no? Acá no realmente hubo una zona de congestión, no había no hubo señales precisas, no fue bueno. Si esa B se produce en los extremos, quiere decir que no se olvide que cuando el indicador llega a 100 o llega a 0, significa que se ha agotado, es decir, no cabe más que cambiar de dirección, pero ese cambio de dirección puede darse en forma abrupta o puede darse en forma lenta. Vamos a buscar, a ver si encontramos, sobre todo en el 533, casos distintos. Fíjense lo que sucede acá, ¿no? Por ejemplo, acá el indicador se agota, pues va de 100 a 0. No es momentum, por ejemplo, que puede seguir hacia arriba o hacia abajo. Esto es como el RSI, por ejemplo, ¿no? Que llega a 0 o llega a 100. Pero el precio, una vez que en el estocástico puntualmente llega a 100, bueno, puede subir 1000 puntos más que el estocástico no se va a mover de 100. En ese caso queda agotado, es como una línea, fíjese acá la línea amarilla, se mantiene horizontal y no puede más, no puede seguir más. Acá hay otro caso, acá se agota el precio y ya no puede seguir más, con lo cual no es un indicador para trabajar en tendencia precisamente. Cuando el mercado se pone muy en tendencia, el estocástico directamente no aplica porque no nos da ningún tipo de señal. Y en ese caso, cuando tenemos una tendencia muy definida, un movimiento en contra, y eso es lo peligroso que tiene el indicador estocástico, cualquier movimiento en contra de 4 o 5 puntos nos va a dar señal en contra, y no es buena esa señal, porque venimos de una tendencia demasiado acentuada hacia un lado. Es decir, si el precio subió mucho y después cae 4 o 5 puntos, probablemente tengamos señal bajista, pero esa señal no significa que sea buena, por eso no podemos pedirle a este indicador que nos dé señales válidas cuando la tendencia está demasiado definida. Sí nos sirve cuando el precio está más flat, es decir, cuando hay un rango de precios. Tampoco en este caso, ¿no? Donde se ve que hay una amplitud de precios demasiado pequeña y cualquier pequeño movimiento de precios nos va a dar señal alcista o bajista, pero sí cuando hay un pequeño rango de precios. Acá, por ejemplo, hay una tendencia, una amplitud que amerita tener en cuenta estas señales, porque ahí sí se puede mover el precio unos 40 o 50 puntos y, como decíamos antes, no vamos a ir a buscar 50 puntos cuando el movimiento es de 50 puntos, pero de 45 o 50 nos podemos llevar 15 o 20, que si logramos eso realmente es muy muy bueno. La otra pregunta dice, he visto en otras presentaciones que el estocástico es recomendable utilizarlo en consolidaciones por igual. Sí, si se refiere a mercados laterales, sí, es lo que estábamos diciendo antes. Usted mencionó que en tendencia no funciona, pero pues, si es que llegara a un extremo, una tendencia no me indicaría nada. De repente confunde. No confunde si usted tiene en cuenta que cuando el mercado está en tendencia y el indicador se agota, no le va a dar más señal. En ese caso usted tiene que manejar con otro tipo de indicadores, que son indicadores de tendencia, justamente. Puede ser el MACD, puede ser el indicador de momento, por ejemplo, o el RSI para medir sobrecompra o sobreventa. El estocástico le va a marcar sobrecompra o sobreventa, pero hasta un punto. Es decir, no va a darle
no le va a decir que el precio se puede volver en cualquier momento. Si el precio bajó demasiado, el RSI sí le puede decir estoy muy sobrevendido y en cualquier momento empiezo a subir, ¿no? Y en ese caso el indicador sí se lo explica de otra manera, se visualiza de otra manera. El estocástico no, si sigue subiendo, cualquier pequeño movimiento en contra le va a dar señal en dirección contraria, pero realmente no va a ser demasiado válido. Con lo cual no conviene utilizarlo, por eso decíamos no conviene utilizarlo en tendencia. RSI o ADX, por supuesto, esos son dos indicadores de tendencia. Si se usa para todos los pares, es otra pregunta, sí, se puede usar para cualquier par de monedas. Acá está configurado el euro, pero se puede poner en la libra esterlina. Acá este es el gráfico de la libra esterlina, esto es 4 horas. Acá 4 horas, pareciera, de acuerdo al movimiento que estamos viendo, que puede haber un cambio de tendencia. Puede haber un cambio de tendencia donde ambos indicadores nos pueden llegar a dar señal bajista en este caso. Todavía estamos lejos de confirmarlo. Fíjense que el 533 todavía está lejos de cruzar por 20, tal vez en una vela más de 4 horas que todavía falta, y lo mismo el indicador más lento, el 1473, todavía le falta, se están cruzando las líneas, pero para que se consolide esta señal tiene que estar ambas líneas por debajo de 80 en dirección bajista en ambos indicadores. Es bueno combinar ambos estocásticos. Acá tenemos una buena señal prácticamente simultánea. El lento nos la dio 2 velas después y no fue el mejor cruce, no fue un golden cross como decíamos antes, pero sí se combinaron bien y sí dio muy buena cantidad de puntos. Estos gráficos de 4 horas, por supuesto, si esto lo llevamos a 15 minutos, el panorama es totalmente otro. Acá tenemos otra señal y acá realmente no nos está dando una señal buena ninguno de los dos indicadores en este gráfico, por lo menos. La pregunta es si el estocástico es recomendable usarlo en time frames pequeños o si tiene buenas señales en cualquiera. No, en general sí se puede aplicar en cualquier gráfico, se puede utilizar en gráficos más pequeños, en gráficos más grandes. Generalmente, y esto es algo sobre lo cual hacemos hincapié en todas las sesiones, siempre es conveniente comenzar con gráfico diario, bajar el gráfico de 4 horas y después utilizar gráficos de 15 minutos para operar, con el gráfico de 5 minutos a favor de la señal de 15. Es decir, si tenemos el gráfico diario, el gráfico de 4 horas alcista y tenemos 15 minutos iniciando un nuevo periodo alcista, bueno, ahí nos conviene entrar al mercado en dirección alcista, siguiendo la tendencia del día y apoyados en lo posible en el gráfico de 5 minutos, que es el primer envío. O sea, tengo 5 minutos, 15, 4 horas y día, lo cual no es fácil de encontrar, no es nada fácil de encontrar. Bueno, ahí tenemos una buena señal. Por eso es que no hay tantas señales todos los días, no es que tenemos 1000 operaciones por día para hacer. Sí se pueden buscar distintos pares, sí se pueden buscar distintas señales y distintos indicadores, pero cada indicador tiene sus vueltas, ¿no? Si no serían todos lo mismo. Por eso no conviene, primero, llenar el gráfico de indicadores, segundo, hay que tratar de buscar la mayor cantidad de gráficos, la mayor cantidad de time frames en la misma dirección, si es posible. 4 horas por lo menos, 15 minutos y 5 minutos mejor, ahí sacamos el gráfico diario que bueno, a veces se mueve mucho más lentamente, ¿no? Pero 4 horas realmente es el gráfico que uno debe seguir al comienzo de su operatoria, cualquiera sea la hora que uno elija para operar, porque es lo que nos va a marcar el movimiento de las próximas 14 o 15 horas, que es lo que podemos llegar a tener como vida útil de ese día. Generalmente igual no conviene estar 14 o 15 horas, pero si vamos a utilizar 6 o 7 horas, siempre es bueno tener un gráfico de 4 horas a favor. ¿Recomendamos utilizar dos estocásticos lento y rápido? Sí, es utilizable, es un buen filtro. Sí creemos que es un buen filtro utilizar ambos indicadores. Difícilmente le den señales simultáneas, ¿no? Por su propia composición. Obviamente el lento le va a dar menos señales que rápido, el 14-3 le va a dar menos señales que 5-3, pero sí, es algo totalmente utilizable y totalmente conveniente. Los
parámetros estocásticos se los mantiene en cualquier time frame o hay que modificarlos al aumentar el tamaño del time frame. No, la configuración del estocástico se puede mantener así como está en cualquier tipo de time frame. En general no cambia para nada. Sí hay otra variante, que la vamos a ver ahora, que es DiNapoli. DiNapoli lo que hizo fue combinar el estocástico con el MACD, una combinación, y también con algunas medias móviles, que aquí no hemos puesto en forma predeterminada porque son medias móviles que por lo menos no aparecen en este gráfico, pero sí a los efectos de hablar de estocástico, nos sirve ver qué es lo que nos dice DiNapoli. DiNapoli configura el estocástico de esta manera, vamos a verlo en el cuadro, con 833, es decir, 8 porcentual K8, porcentual D3 y el slow in de 3. Muchas veces en algunas plataformas no aparece este último 3, que ya está por default puesto, y es una variante más que presenta este estocástico. Es una combinación de ambos, no es del todo lento, pero tampoco es del todo rápido. Entonces, teniendo en cuenta que el MACD tiene otro tipo de señales, tiene una señal distinta cuando se cruza el histograma con la línea del MACD o el signal, podemos tener buenas señales cuando ambos indicadores nos dan señal alcista o bajista. No es el caso, por lo menos, de estos gráficos que no lo han dado, por lo menos aquí no se ve ninguna señal de esa. Acá hay una, por ejemplo, ¿no? Donde tenemos un cruce el signal por el histograma y también una señal de estocástico 833 desde 20 en dirección alcista. Y bueno, realmente ha cumplido bien, dio buena cantidad de puntos. Esto es libra esterlina, dólar en el gráfico de 15 minutos. Así que esa es una buena combinación. Para entender un poquito más sobre DiNapoli, bueno, les recomiendo que vean más información en internet. Es una variante más, no es una técnica, no vamos a meternos en técnicas determinadas, sino en el uso de este indicador y cómo se configura y cómo se visualiza mejor. ¿Alguna consulta? Aplicando proporciones Fibonacci en los parámetros estocásticos se obtienen mejores señales. Bueno, hay que probarlo, realmente no lo hemos probado. Puede ser. Todo lo que tenga que ver con Fibo es útil, así que el que me conoce sabe que soy un ferviente seguidor de todo lo que tenga que ver con Fibonacci y sus parámetros, así que es muy probable que sí. Mencionamos otros indicadores que podrían funcionar. Sí, bueno, estamos viendo uno, que es el MACD, en algunos casos con un estocástico, algún estocástico de 833, como en este caso. La otra pregunta es 853, son números FIBO, funciona bien en gráfico de 5 minutos. Bueno, realmente si le sirve, utilícelo porque es bueno. Y la cantidad de periodos, no, bueno, los periodos son estos, 833 o 1433, si los periodos en que se determina, o sea, no es como el RSI que se configura por determinada cantidad de velas, esto es, bueno, los periodos están dados por cómo uno configura los porcentuales K y porcentual D, no hay otro parámetro. ¿Alguna consulta más? La función técnica de cada parámetro, bueno, a ver, trato de explicarlo nuevamente, volvemos a la configuración anterior. Tenemos dos líneas, una que es el porcentual K, que intenta encontrar la relación que hay entre el cierre y el máximo o mínimo de esa sesión, y el otro que es el porcentual D, que es una media móvil del porcentual K. Y combinadas nos dan una señal de entrada al mercado. Eso es esa es la explicación de la configuración del estocástico. Por eso hay fórmulas y bueno, eso hay que estudiarlo. Se mueve entre 0 y 100, right. Hay indicadores abiertos e indicadores cerrados. Los abiertos se mueven con una línea media, que generalmente puede estar en 0, y hay otros que son de 0 a 100, que son cerrados. El momentum es un ejemplo de un indicador abierto y
a ver, CCI también puede ser abierto, y cerrados, bueno, el estocástico es uno de ellos, RSI es otro, que son indicadores que se mueven en un determinado rango. Son solo periodos de que mide el precio anterior y con base en la oscilación. A ver, Cananas, no le entiendo la pregunta, si me puede reformular porque no la comprendo bien. Para mí mismo, ¿cuál es el lente de rápido? Bueno, se configura. Usted va a la configuración del estocástico, y le pone 5.3 o 14.7 o la configuración que prefiera. Visualmente, sin ver los números, es claro que aquel que está más atenuado, si se quiere, que da señales más lentas, es el lento, y que da señales permanentemente, que da gran cantidad de señales, pero que, decíamos antes, no son del todo seguras, es el estocástico más rápido. Son solo los periodos... Discúlpeme, pensé que me estaba preguntando algo, está bien, estaba dando una explicación, está perfecto. ¿Alguna consulta más? El periodo porcentual K debe ser... son configuraciones. Con tiempo después podemos hablar sobre el estocástico, de cómo usted lo puede configurar. Estamos dando parámetros generales de utilización. Obviamente, bueno, alguien decía ahí, tomarlo con números Fibonacci, también se puede tomar. En general, sí, porcentual K, por la fórmula que presenta el indicador, tiene que ser mayor al porcentual de K. Es una media móvil, lo cual va a tener otra utilización el porcentual D que el porcentual K. Bibliografía, bueno, hay bastante información en internet que se la puede encontrar. No le puedo leer un libro en este momento, pero en internet puede encontrar gran cantidad de información, y si no, puede tomar también un curso, que ahí se lo van a poder explicar con detalle. Estamos con las preguntas. Si funciona bien todos los pares, si funciona bien todos los pares. No, los pares son todos iguales. No. Operan en todos los pares. Bueno, entonces es todo por el momento. Les agradezco como siempre su participación en esta sesión, y bueno, nos volvemos a ver, si les quiere, en unas semanas, el mes que viene. Cualquier consulta nos pueden escribir a info@tcollegeweb.com. Ahí lo dejamos escrito en la ventana de diálogo, o nos pueden visitar en tcollegeweb.com, que es nuestro sitio web. Ahí están explicadas nuestras actividades en cuanto a capacitación para nuevos operadores. De modo que, bueno, muchísimas gracias. Nos veremos muy prontito, gracias a FX Street, y muchas gracias a todos por conectarse y por participar de esta sesión. Tengan buenas tardes y buen día de operación.